Con el estreno de la película de Griselda Blanco en Netflix, se abre un nuevo capítulo en lo que tiene que ver el bajo mundo que exportó Colombia entre 1970 a 1980. Griselda Blanco fue una narcotraficante de Colombia específicamente, que se dio a conocer en el mundo o en el bajo mundo del narcotráfico por ser supuestamente la única persona a la que Pablo Escobar llegó a temer. Hoy, en el blog del Capo, vamos a estar hablando del ascenso y la caída de la patrona, la poderosa, la que fue básicamente la madrina que conectó a el capo Pablo Escobar y el cartel de Medellín, fundada por ella y este grupo que logró trascender todo el tiempo hasta llegar hasta hoy. Por eso, hoy en el blog del Capo vamos a estar presentando el ascenso y la caída de Griselda Blanco. Adelante. Inicios. Ana Griselda Blanco Restrepo, nacida en Cartagena de Indias el 14 de febrero de 1943, fue dada de baja el 3 de septiembre del 2012. Con el estreno de la miniserie Griselda en Netflix, se ha despertado un nuevo interés en la infame mujer colombiana, quienes muchos llamaron en su momento la madrina de Pablo Escobar. Me gustaría que guardes esta información para más adelante. Inició su camino en el bajo mundo allá por los 11 años, según lo narrado en el libro La Niña de la Cocaína y el libro de Pablo Escobar, La Patrona de Pablo Escobar. Al único hombre al que he tenido miedo es a una mujer llamada Griselda Blanco. Es una frase que algunos atribuyen al narco colombiano Pablo Escobar, refiriéndose a la persona que creó uno de los carteles de sustancias más rentables de la historia. Aunque no hay información que desmienta o confirme esta afirmación, pero sé que dice que supuestamente Pablo Escobar la utilizó en algún momento. Su infancia fue marcada por ser muy difícil y en pobreza, ya que en sus primeros años de edad se mudó a Medellín con su madre. Desde muy pequeña, Blanco se abrió camino en el mundo del narco y fue reconocida por ser astuta y calculadora. A esa edad lideraba una ganga de carteristas en los barrios más peligrosos de Medellín. Se fue de su casa apenas a los 14 años de edad y se casó con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos con el que tuvo sus primeros hijos llamados Dixon, Uber y Osvaldo. En el año 1964 emigró ilegalmente a los Estados Unidos. La misma utilizó pasaportes falsos y se instaló en Queens, New York, con sus hijos y su marido. Este nuevo pereció pocos años después, supuestamente de cirrosis, aunque se menciona que Blanco fue la artífice de su baja, por lo que muy temprano recibió el nombre de la Viuda Negra. Su vínculo con el polvo blanco se dio gracias a su segundo esposo, Alberto Bravo, quien era contrabandista en Estados Unidos. Blanco comenzó en el negocio siendo una mula, ya que en esa época las mujeres pasaban desapercibidas en los aeropuertos, y al convertirse en la esposa del narco Bravo, el negocio fue evolucionando. Griselda Blanco tuvo la idea de camuflar la ropa para introducirle la coca y luego ser utilizada por las mulas, por lo que idearon una empresa de fabricación de lencería femenina que utilizaban como fachada. Griselda fue fundadora del cartel de Medellín, supuestamente. También la madrina de Pablo Escobar en el bajo mundo, fue la que le dio carácter al mismo proyecto e introdujo al capo técnicamente a otros niveles en el bajo mundo. La relación entre el Pablo Escobar y Griselda Blanco inició en los años 70 en Miami. Las dos cabezas del narco tuvieron una relación en USA, donde se reunieron y hablaron de los negocios y cómo este importaría la coca a los Estados Unidos y esta
la distribuiría. La relación entre Blanco y Escobar fue compleja y conflictiva, ya que ambos eran ambiciosos y violentos, por lo que sus egos chocaron con frecuencia y tenían conflictos. Sin embargo, también tenían una profunda admiración mutua y ambos contribuyeron al ascenso del otro en el mundo del narco. Griselda ya era una persona reconocida en la distribución de sustancias y ayudó a fundar el futuro cartel de Medellín, como mencionamos anteriormente, mientras que Escobar era un pequeño jalador de carros que buscaba entrar en el negocio en esos días. Además, fue pionera del tráfico de sustancias y el bajo mundo en Miami durante las décadas del 70 y el 80. Esta controlaba las redes de distribución en toda la ciudad. ¿Recuerdas que te dije que guardaras la información de que Pablo Escobar respetaba muchísimo a la Viuda Negra? Bueno, la unión entre Blanco y Escobar se dio en el Cartel de Medellín, organización que se dedicó al tráfico de sustancias y operaciones ilícitas de esta organización desde el principio. Los que integraban este cartel de Medellín eran Pablo Escobar, Griselda Blanco, González Rodríguez Gacha, Juan David Ochoa y unos cuantos más terratenientes. Si quieres que haga un top hablando de estos carteles colombianos, deja el texto top en los comentarios y haremos un video. Aunque Griselda Blanco y Pablo Escobar compartían el contexto del narco, cada uno tenía sus lazos del bajo mundo aparte y bien separados. Técnicamente estos operaban de manera independiente, aunque colaboraban. Su alias más popular, la Viuda Negra, se debe a que estuvo casada varias veces y fue sospechosa de haber acusado o dado de baja a sus ex esposos y maridos actuales, tomando el nombre de una araña llamada la Viuda Negra, localizada en el oeste de Argentina, Honduras y Bolivia. Estas arañas son características, o su característica principal es que son bien conocidas por su distintivo color negro con rojo, y el veneno que estas arañas causan da un fuerte dolor, síntomas neurológicos y pueden llegar a ser letales. Pero no es su letalidad lo que la asemeja a la Viuda Negra, sino que reciben el nombre popular de Viuda Negra debido a que generalmente la hembra se come al macho después del apareamiento. Fue asimismo considerada en su momento como una de las mujeres más ricas del mundo, y también, como decía su apodo, la Viuda Negra, solía eliminar a sus ex esposos por alguna razón. Tras operar impunemente durante décadas, fue encarcelada en 1985 por la baja de 2 narcos cubanos, recuperando su libertad en la década del 2000. Luego de hacer un trato con el FBI, fue junto con los hermanos Ochoa y Carlos Leder los únicos capos colombianos del cartel de Medellín en ser condenados y cumplir su condena. Su baja fue en Colombia, como veremos más adelante, y como dijimos anteriormente, Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia, el 14 de febrero de 1943. En este tiempo o tiempo después, su madre decidió mudarse a Medellín. Algunas fuentes, incluso su hijo Michael, disputan su lugar de nacimiento, afirmando que Griselda Blanco nació realmente en la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Uno se preguntará cómo es que a la edad de 14 años esta mujer decide marcharse de su hogar, y es que hay un rumor de que su padrastro se propasaba con ella. Se casó con Carlos Trujillo, su primer marido, como dijimos anteriormente, tuvo sus primeros 3 hijos. Tras el nacimiento de sus hijos, Trujillo tuvo que huir, ya que Blanco lo amenazó con quitarle la vida si seguía con ella. En la década de 1970, con su segundo esposo Alberto Bravo, emigraron a los Estados Unidos, con domicilio en la ciudad de Queens, New York, estableciendo un negocio de ¿qué? Ya ustedes saben. Blanco quitó a Alberto Bravo porque lo encontró una noche en un bar con otra mujer y le dieron. Su tercer marido fue Darío Sepúlveda,
con quien tuvo un hijo que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. El padre, tras una serie de conflictos con su pareja, termina la relación tratando de escaparse con su hijo, pero fue perseguido hasta Medellín, donde lamentablemente ascenso de la Viuda Negra. En abril de 1975, Griselda Blanco fue acusada de cargos federales por conspiración de sustancias, junto a 30 de sus subordinados, en lo que en ese momento fue el caso más grande sobre tráfico de coca de la historia. Blanco huyó a Colombia antes de que pudiera ser detenida, pero a finales de los años 80 no aguantó la presión y regresó a Miami. Fue conocida como lo peor de la historia o la mujer más despreciable, déspota y criminal de la historia. Tras una serie de problemas de su organización y a ser perseguida por el gobierno de los Estados Unidos, volvió a Colombia para supuestamente esconderse. Años después, nuevamente vuelve a los Estados Unidos, a Miami, con el fin de posicionar su negocio, y allí se casó con Darío Sepúlveda, el padre de su hijo o cuarto hijo, como mencionamos anteriormente, Corleone, que fue nombrado de esa manera porque Griselda era fanática de la película El Padrino. Durante esos años, California vivió los años más caóticos de su historia. Las intenciones de su esposo no eran malas. Muy lejos de esto, lo que él trataba de hacer al momento de haber sido dado de baja era tratar de alejar a su hijo Corleone del bajo mundo en donde se encontraba su madre. Fue interceptado y, como ya dijimos anteriormente, en los primeros años de la década de 1980, la madrina, como también era conocida, nuevamente tenía un gran imperio en California. Esto por su despiadada y fría forma de operar, y fue escalando poco a poco. Esto la convirtió en la narco más respetada y conocida en Miami y sus alrededores, con su reputación llegando hasta el centro de Bogotá. Sin embargo, mientras se dedicaba a su negocio multimillonario, la justicia estadounidense no le perdía el paso y vivía en constante huida de sus enemigos y de las mismas autoridades de ese país. A Blanco se le conoce por haber participado en conflictos del bajo mundo relacionado con sustancias conocidas como coca. Tenía un grupo reconocido como los Cocaine Cowboys Wars, que afectó a Miami desde mediados de la década del 70 hasta finales de los 80. En 1994 fue acusada por la baja de dos narcos cubanos, Alfredo y Grisel Lorenzo, y del menor Johnny Castro. Al presionar a uno de sus lugartenientes, la oficina del condado de Miami-Dade y el fiscal del estado obtuvieron pruebas suficientes para acusarla y ponerla bajo arresto. Sin embargo, el caso se vino abajo por un tecnicismo que le permitió salvarse de una nueva condena, y Blanco fue puesta en libertad el 6 de junio del 2004. Esta ya había pasado algunos 10 años en la cárcel. En el 2008 hizo contacto, según el FBI, con Alexander, conocido como Yadai o Yedai, al que la Interpol relacionó con actos del bajo mundo y distribución de sustancias en Ecuador. Esto conectado directamente con la viuda. Blanco, luego de haber salido de prisión, no pudo permanecer en los Estados Unidos y fue deportada a su natal Colombia el mismo año 2004. Así llegamos a la caída de la reina del narco. Hemos visto que por las decisiones que tomó Griselda, a pesar de haber amasado una inmensa fortuna como hacen la mayoría de estos capos, al final le fue dado de baja. Y lo lamentable de todo esto es que de una forma u otra arrastró a su familia con este grandísimo problema. En la serie,
que van a estar viendo en Netflix pueden ampliar más informaciones, pero ustedes saben que lamentablemente en la serie le ponen su sopita, así que atento a la información que estás viendo aquí. La reina del narco, Griselda Blanco, fue arrestada, como mencionamos, en 1985 en su casa en Miami. La DEA la acusó de conspiración para fabricar, importar y distribuir coca y fue declarada culpable en un tribunal federal de New York, por lo que su sentencia fue de 15 años de prisión, pero la historia de Blanco no terminó ahí. En 1992, mientras cumplía su condena en Estados Unidos, fue acusada de 3 cargos de baja en primer grado en el estado de Florida. La fiscalía tenía un testigo clave, como dijimos anteriormente, Jorge Ayala, uno de sus sicas más confiables. Ayala estaba dispuesto a testificar en contra de la patrona, pero el caso se desmoronó debido al escándalo que este estaba envuelto, que era de índole sexual. En 1998, Blanco se declaró culpable de 3 cargos de bajas en segundo grado y fue sentenciada a 20 años de prisión que se ejecutarían simultáneamente. En 2002 sufrió un infarto en prisión. En 2004 fue liberada y deportada a Medellín, Colombia. Allí vivió una vida tranquila hasta el 2012. En la tarde del 3 de septiembre del 2012, Griselda Blanco fue atacada. Un hombre de apenas 25 años se acercó y estaba en la carnicería Cardizo, en la esquina de la calle 30, cuando un hombre se bajó de la parte trasera de una moto, fue caminando, sacó una pipa y la detonó. Esto lo hizo 2 veces a estilo de ejecución de Zika, exactamente en la cabeza. Luego, con mucha calma, con mucha paciencia, el joven sale de la tienda, se monta en su motor y se alejan de la escena. La baja estaba relacionada con un ajuste de cuentas pendientes del pasado, cuando Griselda Blanco aún residía en Colombia y no había expandido su negocio ilícito a los Estados Unidos. Lamentablemente, aunque trataron de moverse lo más rápido posible, fue llevada a la unidad interna de Belén, donde pereció a los 69 años de edad. Como he dicho, lamentablemente, al final, la vida en el bajo mundo termina de esa manera. Recuerden, estos videos los hacemos precisamente para que usted vea que cuando usted se introduce al bajo mundo, es el consejo que les damos. Al final, las malas acciones que cometiste en el pasado pueden alcanzarte, porque la sociedad puede perdonarte con cárcel, pero muchas veces las calles no. Se rumorea que Blanco fue dada de baja por una de las vidas que ha pasado. Lo triste de todo esto es que dejó familia, dejó hijos que la extrañaron o la extrañan hasta el día de hoy. Queremos hacer más videos sobre los capos de Colombia. Así que si tienes uno en particular, simplemente déjanos su nombre en comentarios y haremos un video. No olvides suscribirte, comentar y compartir este contenido, ya que ustedes son la magia que hacen que este contenido crezca y se reproduzca. Así que si le das like a este video, me ayudas bastante, porque con los likes y los comentarios, este video se posicionará, más personas lo verán y tenemos mucho más suscriptores. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto.